Bienvenidos a nuestro curso virtual de los martes de Biblia. Este mes estamos viendo el tema El arte en la narrativa bíblica y el día de hoy vamos a realizar el cuarto y último tema, los patrones de diseño en la narrativa bíblica. Así que empezamos. Primero vamos a ver qué son los patrones literarios, ¿no? Los autores bíblicos han moldeado todos los elementos de una historia, personajes, contexto, argumento o trama, para crear series de patrones repetidos que entretejen la historia, que se entretejen historia tras historia, ¿no? Y las unen todas ellas entre sí. Estos patrones literarios corren por toda la Biblia, que vienen a armar toda una gran narrativa que es cohesionada por nuestra fe en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Pues cada libro de la Biblia tiene sus propias historias que se van a ir juntando, entrelazando, ¿no? Todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, y que para los cristianos pues van a formar toda una gran unidad que es centrada en Jesús de Nazaret. Cuando notas estos patrones verás cómo diferentes historias en toda la Biblia han sido coordinadas para enfatizar temas importantes. Los autores bíblicos lo van a hacer de manera sutil, ¿no? Incluyendo palabras o imágenes claves en sus historias. Los patrones literarios pueden darse de dos formas, ¿no? Patrones literarios dentro de un libro, en este caso el autor o el redactor final, establece patrones literarios para presentar un tema o una posición en su obra, ¿no? Por ejemplo, el término o la palabra camino en el Evangelio de Marcos. Es una palabra que se va a ir repitiendo a lo largo de todo el Evangelio, que va a significar el discipulado de Jesús, ¿no? Que es, vamos a decir, presentado como un caminar con Jesús. Patrones literarios que están presentes en más de un libro. En este caso, un autor retoma un tema de un libro bíblico que ya existe, ¿no? Y a partir del uso de palabras claves le da una interpretación más profunda y actualizada conforme al propósito de la obra, ¿no? Por ejemplo, la palabra destierro y todo lo que significa, que está presente en varios libros como Génesis, Deuteronomio, Segunda de Reyes, Jeremías, etc. Lo que vamos a ver ahora es, con una serie de ejemplos, vamos a ver los diversos patrones literarios que se van repitiendo en toda la Biblia. El primer patrón literario que vamos a ver es el patrón literario de pecado, ¿no? Que es presentado en una estructura de tres partes: ver, desear y tomar. El pecado es mostrado como la acción del hombre por ceder a deseos, ¿no? o a sus deseos por encima de cumplir la voluntad de Dios. Esto lo tenemos, por ejemplo, en el jardín del Edén. Tenemos Génesis 3:6, dice, y como vio, está señalado en rojo, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista, o sea, era deseable y excelente para lograr la sabiduría, tomó su fruto y comió, en rojo, y dio también a su marido que igualmente comió, ¿no? Entonces aquí vemos en el primer pecado de la historia, vemos este patrón literario: ver, ¿no? Desear algo, ¿no? que es apetecible a la vista en este caso, y tomar para sí. También volvemos a ver este patrón literario en el pecado que se encuentra en Génesis 6 del 1 al 4, la historia de los hijos de Dios, que es una manera de hablar de la corte celestial, como algunos de ellos vieron a las mujeres de los hombres, ¿no? Las tomaron para sí, ¿no? Copularon con ellas, y de ellas nacen pues los gigantes o los nefelín, y que viene a ser como una especie de prólogo a toda la historia de la corrupción de la humanidad en el relato del diluvio. ¿Sí? Aquí vemos pues cómo se repite este patrón literario. Vamos a leer Génesis 6 el 1 y 2. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra y les nacieron hijas, vieron, en rojo, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran atractivas, ¿no? Deseables, y tomaron por mujeres a las que preferían de todas ellas, ¿no? Vemos cómo también acá se repite este patrón en tres partes de esta estructura de pecado.
En la historia de David también vemos cómo se repite, ¿no? Acuérdense el pecado de David con Betsabé. En segunda de Samuel, capítulo 11, ¿no? Versículos el 2 y el 4. Dice así: un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa, o sea, en la azotea del rey, cuando vio, en rojo, desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa, ¿no? Era deseable. David envió a su gente para que se la trajese, llegó donde David y él se acostó con ella, o sea, la tomó para sí. Vemos cómo se va repitiendo en este pecado de adulterio esta estructura de tres partes: ver algo, desearlo y tomar para sí. Vemos cómo este patrón literario se rompe con Jesús, ¿no? Porque él pone por encima de sus deseos, que puede ser sentir hambre o el miedo a sufrir una muerte dolorosa, pero él va a poner todos estos deseos, vamos a decir, primero es la voluntad de Dios, ¿sí? Él pone por encima de sus deseos la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver con dos ejemplos. Mateo capítulo 4, versículos del 2 al 4. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre, no sintió hambre. Acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No? Acá vemos cómo este tema de la tentación, ¿no? Jesús tiene dos opciones, ¿no? Simplemente hace una manifestación vulgar de su poder, como es simplemente convertir piedras en panes para que sacie su apetito, ¿no? Que es lo que está buscando en este caso el diablo. Pero en este caso Jesús dice: ojo, eh, más importante, ¿no? Y esto lo dice Jesús, es que no solo de pan vive el hombre. Claro, el pan es importante, pero más importante es tener hambre de la palabra que sale de la boca de Dios. Pero más importante lo tenemos en Marcos 14, versículos del 35 al 36, cuando está en el huerto del Getsemaní orando, ¿no? Cuando ya están a punto de capturarlo, de tomarlo preso, ¿no? Él hace esta oración, nos dice lo siguiente: y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que, de ser posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Aquí vemos cómo Jesús rompe con ese patrón literario, porque por más que él desee, ¿no?, librarse de una muerte atroz, de una muerte injusta, él pone por encima de todo eso la voluntad de Dios. Por eso le dice: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que se haga lo que quieras tú. Y acá vemos algo muy importante, porque si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo esta estructura de pecado se va repitiendo en diversos personajes, no solamente personajes injustos, malos, sino también personajes buenos. Y vemos que aparentemente nadie se escapa de esto. Hasta que vemos a Jesús de Nazaret, ¿no?, que rompe con esta estructura, con este patrón, ¿no?, diciendo: por encima de mis deseos, que a veces pueden ser buenos, ¿no?, tener hambre, librarse de una muerte injusta, dolorosa, pero por encima de todo eso está cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Que se haga no lo que quiera yo, sino lo que quieres tú, refiriéndose al Padre. Otro ejemplo de patrón literario lo tenemos en el Éxodo. El patrón literario viene a ser, ¿no?, hay un rey opresor, ¿no?, en Egipto. Dios libera al pueblo y el pueblo es expulsado de Egipto. Este patrón aparece desde el libro de Génesis y se consolida en el Éxodo, en donde se presenta a Egipto como un lugar donde su rey se pone o se presenta como opositor a la voluntad de Dios, ¿sí? En toda la narrativa del Antiguo Testamento, Egipto se representa como un lugar, vamos a decir, malo, ¿no?, donde se oponen a los planes de Dios. Esto lo tenemos, por ejemplo, ya en la historia de Abraham, en Génesis 12, después que Dios
lo llama, le dice que le dará una descendencia numerosa como las estrellas y que por medio de su descendencia serán bendecidos todos los pueblos y linajes de la tierra. Está esta pequeña historia donde por una hombruna baja a Egipto. ¿Sí? Moisés tiene miedo que lo maten a causa de la belleza de su esposa y él le dice a Sarai, no, di que eres mi hermana, ¿no? Para evitar que lo maten. Entonces esto hace de que a las finales el faraón se quede prendado de la belleza de Sarai y prácticamente la hace parte de su, vamos a decir, de su harén, ¿no? O la puede tomar como una concubina. Y aquí está entrando en riesgo la promesa que Dios le hace a Abraham de esta descendencia numerosa. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que salvar a Abraham y a Sarai en Egipto. Y miren cómo se desarrolla este relato de salvación. Pero Dios hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, en rojo, plagas, por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste de que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer? Ahora pues, he ahí a tu mujer, toma y vete. Y el faraón ordenó a unos cuantos hombres que le despidieran a él, a su mujer y a todo lo suyo, ¿no? Vemos esta estructura. Dios salva, ¿no?, a Abraham y a Sarai en Egipto enviando plagas al faraón. El faraón los expulsa, ¿no?, y los despide con todo lo que tienen. ¿Qué significa acá todo lo suyo? Son los rebaños que el faraón le había dado a Abraham en pago por tomar como esposa o un obsequio por haberse casado por Sarai, ¿no?, pensando que era la hermana. Entonces vemos cómo este patrón literario se va a repetir en el libro del Éxodo, ¿no?, cuando Dios va a liberar por medio de Moisés a Israel. Primero se nos hace una presentación de este rey, un rey malo, ¿no? Éxodo 1, versículo 8, del 8 al 10, dice, y se alzó en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José, y que dijo a su pueblo, miren, los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros, tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se una también él a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y salir del país. ¿No? Acá ya se nos presenta a el rey como enemigo de los hebreos. Capítulo 9, versículo 14, ¿no? Miren cómo Dios salva, porque esta vez voy a enviar todas mis plagas sobre ti, de la misma manera que en Génesis Dios envía plagas al faraón para librar a Abraham, ¿no? Sobre ti, sobre tus siervos y sobre todo tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Éxodo capítulo 12, versículo 31, llamó Faraón a Moisés y a Abraham, a Moisés y a Aarón durante la noche y les dijo, levántense y salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los israelitas, y dar culto a Yahvé como habéis dicho. Tomen también sus rebaños y sus vacas, todo lo suyo, como dijeron, márchense y bendíganme también a mí, ¿no? Y con estos ejemplos hemos visto esta manera en cómo Dios salva, ¿no? Hay un rey, ¿no?, que pone en peligro la supervivencia de Israel. Dios los salva enviando plagas y el faraón los expulsa con todo lo suyo, con todos sus rebaños. Y este patrón literario ya lo tenemos en el libro del Génesis. ¿Cuál es la intención de esto? Que cuando leamos Génesis 12 ya tengamos en nuestra cabecita esta idea ya preconcebida que Egipto es un lugar malo, ¿no?, en donde hay un rey que se opone o pone en peligro los planes de salvación de Dios y que Dios entra para liberar por medio de plagas. Esto ya lo vamos a ver de nuevo en el libro del Éxodo. En la historia del nacimiento de Jesús se va a romper con este patrón literario. ¿Por qué? En los evangelios se presenta una inversión de lo que significa Egipto y Jerusalén. Porque ahora Egipto, en el Nuevo Testamento, en el relato de los evangelios, es un lugar de salvación, es un lugar de acogida. Y Jerusalén y su rey Herodes son o se convierten ahora en opositores a la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo tenemos en Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15,
Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí vemos claramente en este texto de Mateo cómo Dios ahora le dice: huye a Egipto. Lo que es una sorpresa para un judío lector y conocedor del Antiguo Testamento, donde ya tiene en su cabeza esta información, esta idea, que Egipto es un lugar malo, es un lugar donde se opone a los planes de Dios, es un lugar donde históricamente un rey mandó asesinar a los niños varones, ¿no? Pero ahora nos dice: no, huyan a Egipto. ¿Por qué? Porque Mateo lo que está tratando de decirnos con esta historia es que Herodes, como rey de los judíos, es más perverso que el faraón de Egipto. Que Jerusalén, como la ciudad santa, está corrompida, ¿no? Y se convierte en una ciudad que se opone a los planes de Dios, como lo fue Egipto en el Antiguo Testamento. Continuamos ahora con el patrón literario del destierro. El hombre pecador es desterrado y es enviado a Oriente. En la narrativa del Génesis, ¿no?, el Oriente está asociado con el destierro, como consecuencia de un castigo por desobedecer a Dios. Esto sirve para prefigurar el destierro de los judíos a Babilonia, que está al oriente, al este de Jerusalén, como castigo por desobedecer a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el patrón literario? El hombre pecador, como castigo, es expulsado, es desterrado y es enviado a Oriente. Eso lo vamos a ver en Génesis 3, en versículo 23. El hombre es desterrado del Edén y va en dirección a Oriente. Y le echó Yahvé Dios del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso al oriente del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces aquí vemos cómo el hombre, o Adán y Eva, son expulsados, salen por la puerta, por el lado oriente del jardín y caminan en esa dirección, ¿no?, después de ser expulsados, desterrados del jardín del Edén. Cuando Caín es desterrado y se va a Oriente. Génesis 4:16, salió pues Caín de delante de Yahvé, ¿no?, y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén, ¿no? Caín es desterrado a causa de su pecado, haber asesinado a su hermano Abel, ¿no?, y también va en dirección a Oriente. Todo esto nos conduce pues a la historia de los judíos que son desterrados y enviados a Oriente. Un ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Ezequiel, en donde a través de un texto poético se nos narra pues cómo la presencia de Dios sale del templo, ¿no?, y se va por el lado oriente, camino a Babilonia, a la tierra de los caldeos, en donde van a estar los desterrados. Dice así Ezequiel 11, 23 y 24, y la gloria de Yahvé se elevó por medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, ¿no? Y se fue de mí la visión que había visto, ¿no? ¿Dónde queda la tierra de los caldeos? ¿Dónde están los cautivos? Están en el oriente, en Babilonia, ¿no? Así lo podemos ver en este pequeño mapa, ¿no?, donde vemos los grandes imperios, Egipto, Babilonia, Siria, ¿no? También podemos ver a Jerusalén, y vemos cómo precisamente Babilonia se encuentra al este, al oriente de Jerusalén. Entonces, lo que nos está diciendo este patrón literario es que esta condición de destierro que han sufrido los judíos, estamos hablando el destierro se produjo en el año 587 a.C., ¿sí?,
vemos cómo esta situación es vista en retrospectiva por el pueblo judío, ¿no? Y van a decir, no solamente es que nosotros los judíos hemos sido desterrados, sacados de nuestra tierra, ¿no?, hacia Oriente, sino que esto lo ven como una especie de una historia que se va repitiendo a lo largo de la humanidad. El ser humano también ha sido desterrado de la presencia de Dios, ¿no? Y ha ido caminando hacia Oriente, ¿no? Y esto se presenta a través de la historia de nuestros primeros padres. Es por eso que se va repitiendo esta noción de castigo y destierro en dirección al Oriente, ¿no? Porque todo eso nos va a conducir al destierro de Babilonia. O, visto en retrospectiva, como les dije, Israel ve que toda la humanidad vive en una situación de destierro. Lo interesante es que en el Nuevo Testamento se nos muestra pues que precisamente Jesús se muestra como el camino hacia el Padre, ¿no? Cuando en el Evangelio de Juan dice, ¿no?, yo soy el camino, ¿no?, o que para ir al Padre, ¿no?, tienen que ir por medio de Jesús, es precisamente porque lo está relacionando con este tema del destierro. Así como los desterrados regresan a Jerusalén, ¿no?, el único camino para volver al Padre, es Jesús. Jesús es el único por a través del cual podemos salir de esta condición de destierro, ¿no?, para volver a estar ante la presencia de Dios. Y ahora vamos a ver este patrón literario de un Salvador, ¿sí? En este patrón literario en la Biblia es: el pueblo peca, Dios envía un Salvador y el pueblo es liberado. Los salvadores en el Antiguo Testamento son llamados por Dios, pero son frágiles, pecan y mueren. Y se necesita otra vez de otra acción salvadora de Dios. Se necesita varios salvadores, porque estos son imperfectos y van muriendo. ¿Dónde se origina esto? Dios promete que un humano salvará a la humanidad de la serpiente. Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Aquí vemos cómo Dios promete un Salvador. Después, en el libro de Jueces, ¿no?, Dios suscita a varios jueces en Israel para que sean salvadores, pero estos son imperfectos y van muriendo. A lo largo del libro de Jueces vamos a ver cómo Dios, ¿no?, va a suscitar a varias personas, a los jueces, para que liberen al pueblo. Y la estructura en el libro de Jueces es bien curiosa, porque siempre se presenta que el pueblo peca de idolatría, Dios les envía un castigo, que es la invasión de un pueblo vecino, el pueblo se arrepiente y Dios les envía un juez o un libertador. Pero conforme vamos leyendo el libro de los jueces, nos vamos a dar cuenta que estos libertadores cumplen su cometido, pero también son personas que cometen errores, pecados, son imperfectos y mueren. Y otra vez el pueblo cae en este ciclo de pecado. Volvemos a ver esta historia con David, ¿no?, quien es Salvador y Rey de Israel, pero también es imperfecto y muere, ¿no? ¿En qué situación? Por un ejemplo donde David salva al pueblo. Lo tenemos en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51, la historia de David y Goliat. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, Goliat, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que a su paladín muerto, huyeron. En este texto, David Salvador. Después, al final de su vida, 1 Reyes, capítulo 2:11, se nos dice acerca del reinado de David. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 de ellos reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Acá vemos cómo este rey, pues, es un rey que ha cumplido su ciclo, ¿no?, que muere, ¿no? El reino es heredado por Salomón, y vamos a ver cómo la historia, pues, va a ser, pues, que cada uno de los descendientes de David vayan cometiendo errores, se van alejando de Dios. A las finales, ninguno de estos reyes es perfecto, David tampoco lo es, ¿no? Si conocemos su historia, vamos a ver que es un hombre que actúa conforme a la voluntad de Dios, pero también comete errores y comete pecados, ¿no? No hay Salvador perfecto hasta que llegamos al Nuevo Testamento y Jesús va a romper de nuevo este patrón literario.
Jesús se presenta como Salvador definitivo. Es perfecto, no peca y vive para siempre porque ha resucitado. Con Jesús se crea una expectativa que se cumple, ¿no? Lucas 1:32 y versículo 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El siguiente es, ahí dice Lucas 11, debería decir Lucas capítulo 2, versículo 11, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, un Salvador. Mateo 28:7, y ahora vayan enseguida a decir a los discípulos, ha resucitado de entre los muertos. E irá delante de ustedes a Galilea, allí le verán, ya les he dicho. Entonces, aquí se nos muestra a Jesús como un Salvador definitivo, porque su reino no tiene fin, y no tiene fin porque ha resucitado. Si es un hombre que no peca, es un hombre que va a cumplir a cabalidad esta imagen de Salvador. Por eso va a romper con este patrón literario de salvadores imperfectos que se van sucediendo uno tras otro. ¿Sí? Con esto hemos hecho pues un recorrido por la Biblia utilizando esos patrones literarios, no son los únicos, y todo esto debe analizarse en conjunto con los demás temas que hemos leído, ¿no? A veces cuando leemos un texto, ¿no? Textos narrativos, ¿no? Cada uno puede tener una historia que tiene un inicio y un fin, pero estas historias a la vez se van enlazando, se van entretejiendo con otras historias a través de los libros de la Biblia. Incluso son historias que se van a entretejer a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, donde vamos a poder encontrar estos patrones literarios. El objetivo de todo esto es simplemente para que cuando nosotros, ¿no? oramos, ¿no? Cuando hagamos oración con la Biblia a través de la lección divina, o puede ser también leyendo un texto bíblico y haciendo un ejercicio de análisis, de meditación, podamos tener todas las herramientas necesarias para una correcta comprensión del texto bíblico. Evidentemente tenemos que pedir la ayuda, la dirección del Espíritu Santo para poder encontrar ese mensaje que Dios nos quiere decir. Pero cuando le pidamos al Espíritu Santo es para que Él ilumine nuestras capacidades intelectuales para poder comprender el texto bíblico. Y esas capacidades intelectuales, pues nosotros las podemos ir ejercitando, mejorando y dándole muchas herramientas, pues con estos cursos sobre cómo leer los textos narrativos. Espero que haya sido un curso de mucho provecho, no solamente a nivel intelectual, sino que también les sirva mucho para su vida espiritual, para que puedan ir conociendo la palabra de Dios cada día. Eso es todo, nos vemos en el siguiente curso de los martes de Biblia. Muchas gracias.